En Propuesta Semanal nos sentimos honrados con la participación del licenciado Manolo Pichardo. Él fue diputado al Parlamento Centroamericano, fue presidente del Parlamento Centroamericano y fue también presidente de la Confederación de Partidos Políticos de América Latina, una organización muy conocida en República Dominicana, la COPAL. En la actualidad es miembro de el componente, no el comité político, sino la dirección política de la Fuerza del Pueblo, pero también es secretario de Relaciones Internacionales de la Fuerza del Pueblo. Un placer, Manolo, y es comunicador, periodista. Así es, somos colegas. Un placer. Un placer, gracias por la invitación. No, encantado de estar contigo, Ana Patricia, desde su hogar ahí por Skype. Saludos, Ana Patricia. Vamos a ver si la conectividad nos ayuda. Hay muchos temas, Manolo, pero hay un tema caliente que no podemos dejar de tocar, porque ese ha sido el tema de esta semana, lo de la operación Coral y las implicaciones y todos estos problemas de tantos casos que vinculan y que son gente vinculada con el expresidente Danilo Medina. ¿Cuál es tu opinión? Siempre se habla del debido proceso, lo dijo el presidente Leonel Fernández, el debido proceso. Mira, nosotros no quisiéramos opinar mucho sobre el tema de estos procesos judiciales, que en lo que están involucrados dirigentes políticos y incluso personas muy, muy cercanas del expresidente Danilo Medina. Porque, como lo vi en un video decir a él, cuando hay persecución a la corrupción y hay involucrado personas que se dedican a la actividad política, dicen que se trata de persecución política. Sí. Entonces, y él decía en ese video que anda recorriendo por ahí todas las redes sociales, que el que es ladrón no le gusta que le digan ladrón, ¿verdad? Y que cuando la justicia lo persigue, entonces se escuda en eso de la persecución política. Nosotros esperamos que la justicia siga su curso. No creemos que se trate de persecución política, porque los expedientes que hemos visto son muy gruesos. Porque el secretario general del PLD decía que como el gobierno no ha hecho nada, entonces lo que está saliendo... muy comprometedor lo que uno ha visto. Incluso hay un documento de la Procuraduría General de la República, en el caso último, ¿verdad?, de esta semana, Operación Coral, ¿verdad?, en la que habla de que todo lo que estaba haciendo el señor Cáceres, el asistente militar del presidente Medina, contaba con el aval de él. Y eso es bastante grave, ¿no? Pero es que además, no se concibe que un presidente no sepa que... Pero además, el presidente es el hombre más informado. Claro. Lo sabe todo. Sabe hasta de los chismes de las casas y de las intimidades de la gente. En este país. De las queridas. En este país. De los cuernos. En este país oyen hasta eso, ¿no? ¿Cómo no van a saber cosas de semejante envergadura? Saben todo, ¿verdad? Entonces, no solamente está implicado el señor Cáceres, están implicados y están siendo investigados, interrogados, personas de la alta dirección política de esa organización. Están en una situación bastante difícil. Y bueno, y no podía ser de otra manera, porque en ese partido, en el viejo partido, como nosotros le llamamos, empezó a crearse una especie de cartel que secuestró en principio la democracia interna de la organización y empezó a incurrir en prácticas nada democráticas, ¿verdad? Y operaban como una especie de aquella familia, ¿no?, del padrino, al interno de la organización política. Eso, cuando llegan al poder, los trasladan al Estado. Imagínense, y convirtieron el Estado en una especie de patrimonio personal. Y empezaron a aprovecharse de él, a hacer cosas tan burdas como las que estamos viendo, porque ni siquiera guardaban las formas. Sí. Entonces es algo bastante escandaloso. Yo estuve leyendo algunos expedientes y la verdad es que la sociedad merece que se haga justicia. Esa es la verdad. Pero nosotros esperamos que los expedientes sean bien sustentados. Nosotros confiamos en que el elemento político no estará en estos procesos, debido a que quien dirige esa institución, la Procuraduría General de la República, es una persona bastante íntegra que no se prestará a ese tema de la persecución política. Entonces, ¿crees tú, Manolo, que realmente hasta el momento, a menos de un año del gobierno haber tomado posesión,
se están dando pasos firmes para, vamos a decir, que cambiar sobre todo la percepción y la realidad de lo que es el Ministerio Público y de lo que es los casos que están en carpeta y los casos que hay que abrir y que conocer sobre corrupción y muchísimos otros puntos en el país? Yo creo que el gobierno está dando una buena señal. Una buena señal porque no solo están involucrados personas que han incurrido supuestamente en actos de corrupción de esa organización política, sino del mismo gobierno. El presidente Luis Abinader destituyó a la ministra de la Juventud, envuelta en algunos escándalos, ¿verdad?, donde supuestamente incurrió también en actos de corrupción. Bueno, y canceló también, por un tema supuestamente de acoso, al que era director de, ¿cómo se llama?, Azaña. Sí. También lo ha cancelado y no lo han protegido y ha tenido que responder ante la justicia por las cosas que se le imputan. O sea, yo creo que es una buena señal. Ojalá. Pero ahora mismo Contrataciones Públicas está cuestionando los millones que dio el gabinete para los artistas. Para los artistas. O sea, es una buena señal. Y ojalá y no se quede en el ámbito de la política. Ojalá y también empresarios que han incurrido en actos de corrupción también sean investigados y si, sí, yo decía si que se comprueba... que aquí nunca la parte policial y militar, esa corrupción no se tocaba. No se tocaba. Ahora sí, pero hay una parte empresarial claro, cómplice que todavía está ahora. Claro, porque fíjate, en todos estos entramados, ¿verdad?, donde están envueltos políticos, hay empresarios también que se benefician de esos actos de corrupción. Entonces también tienen que ser investigados. Nosotros hasta ahora confiamos. Hay un Ministerio Público que por quien lo dirige sabemos que es independiente. Sabemos que es independiente y la magistrada Miriam Germán no es verdad que se va a prestar a acuerdos para tratar de eliminar políticamente a nadie, eso lo sabemos. Ni para proteger políticamente. Ni para proteger a nadie tampoco. No importa que sea un amigo o que no sea amigo, porque conocemos de la integridad de Miriam Germán. Vamos a la fuerza del pueblo. Vemos que ayer juramentaron un regidor y cuando juramentan a un regidor o a un diputado o un ex algo, él no se va solo. Él tiene su gente. Sí, mira, nosotros empezamos en el distrito con un solo regidor, ganamos un regidor, debido a todas las dificultades que nosotros enfrentamos en el proceso electoral, porque nosotros incluso ni nuestra boleta pudimos usar para colocar los candidatos nuestros. Fíjense que muchísimos de nuestros senadores fueron en otras boletas. La misma candidatura principal fue en otra boleta. Entonces, tuvimos muchas dificultades y eso... Es que fueron muchos procesos. Sí, fueron muchas cosas que nos querían impedir el partido, luego nos querían impedir la inscripción de la propia candidatura presidencial. Fue una cosa terrible, el acoso que vivimos. Bueno, entonces solo pudimos sacar en el distrito, en medio de esa situación tan difícil, una regidora. Tenemos cuatro regidores y el último fue el que se juramentó esta semana con el compañero presidente del partido, en Villajuana, ¿no? Pero que vino con un gran equipo, vino con presidentes de intermedios, presidentes de comités de base, pero que es un fenómeno, Ramón, que se está dando toda la semana. Toda la semana nosotros estamos juramentando personas, en el que el 99% de los que vienen pertenecían a esa organización política. Pero tenemos previsto seguir juramentando. La semana que viene vamos a juramentar más personas. Nosotros que estamos en comisión, los compañeros de la dirección política, visitando todas las provincias del país, municipio, por distritos municipales, hemos comprobado que esa organización política se está desmantelando, totalmente desmantelada. Hay lugares donde no tienen prácticamente nada ya. Ciertamente, nada, absolutamente nada, ni un dirigente, porque todos están viniendo y tenemos de esos compañeros en fila para juramentarse en las próximas semanas. Esa es la realidad que está viviendo esa organización política y por eso, Ramón, acuérdate que en diciembre o en noviembre del pasado año, cuando se medía el liderazgo de los partidos políticos, Leonel Fernández medía un 33.7%. frente a un 6.2% de su más cercano competidor en términos de percepción de quién es el líder de la oposición, que es Danilo Medina. Un 6. Una reciente encuesta que se ha hecho ha disparado esa
percepción a favor de Leonel Fernández con un 46% y ha reducido la percepción con relación a Danilo Medina, que ha bajado de un 6 a un 5%. En el caso de los partidos políticos, la relación que hay es virtualmente empate. Obviamente es entendible porque estamos compitiendo con un partido que tiene 40 años y nosotros apenas hace unos meses nos constituimos formalmente. Además tienen mucho dinero. Sí, formalmente como organización, pero fíjate tú que en las pasadas elecciones, con todo el problema, nosotros sacamos un 5% en la boleta presidencial y ellos sacaron más de un 30%. Pero ya las encuestas nos dan virtualmente un empate y todos los días nosotros estamos recibiendo personas que vienen, compañeros que vienen de esa organización política, como te dije hace un momentito, un partido que se está desmantelando totalmente y una organización como la Fuerza del Pueblo que va emergiendo, que va creciendo día a día. Y vamos a ver, según cómo ven ustedes que se van desarrollando las cosas en este gobierno, creo que tienen la oportunidad, quizás es muy pronto para poder hacer el análisis, pero bueno, de ustedes poder en el año 2024 ser una opción de poder incluso llegar a derrotar al PRM. Mira, aquí se están dando situaciones, primero el desmantelamiento del PLD como fuerza política, que va camino a convertirse en una organización minoritaria en términos reales, no en términos de una decisión política como la de la Junta Central Electoral, en términos reales, ¿no? Objetivamente hablando. Y estamos ante un gobierno que enfrenta la peor crisis en los últimos años, la peor crisis. No hemos vivido una crisis de la magnitud que estamos viviendo en República Dominicana, con una solución que no depende de las decisiones del gobierno dominicano, porque es una crisis global. Entonces, ¿qué va a pasar? Mucha gente se ha empobrecido, mucha gente ha perdido sus empleos, muchas empresas han quebrado. ¿Cuál es la solución que tiene el gobierno hasta ahora? No la vemos clara. Y en medio de esta situación de crisis pandémica y de una crisis pandémica que ha derivado en una económica, se van a generar problemas de orden social. Se van a generar problemas de orden social. Eso es inevitable. Porque toda esa gente que perdió sus empleos, toda esa gente que se ha empobrecido, ¿cómo el gobierno resuelve sus problemas? ¿Cómo nosotros recuperamos el empleo? La Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo dio una rueda de prensa hace un tiempo, en donde advertía que para nosotros volver al PIB que teníamos antes de estallar la pandemia, pasarán unos años y probablemente eso ocurra en el 2024 o 2025. Todo depende de cómo evolucione la crisis sanitaria y de cómo se desenvuelva la economía a nivel global. Entonces, estamos hablando de 2024 para recuperarnos completamente. En todo ese interín, todo ese tiempo, la sociedad va a estar sufriendo el golpeo de la crisis económica. Y evidentemente, como dije, eso se reflejará en cuestiones, en crispaciones sociales que tendrán su impacto electoral. Lo van a tener. Y eso yo pienso que va a afectar mucho al partido de gobierno. Y la gente ya empieza a ver a la Fuerza del Pueblo como una opción viable y a Leonel Fernández como una opción viable. Yo que ando recorriendo el país, siento como que Leonel está de moda. Y la gente, cuando tú la ves, gente hasta del PRM, voy a ser sincero, gente hasta del PRM, y el PRM lo sabe. Dicen, bueno, ante una crisis como esta, la verdad es que necesitamos un líder que fuera un verdadero estadista, como Leonel Fernández. Leonel Fernández enfrentó varias crisis, obviamente. No podemos hacer comparaciones porque la crisis de 2008 no se parece a esto que estamos viviendo. Pero ciertamente manejó la crisis de 2008 con mucha destreza, en donde la economía dominicana, en un mundo donde había contracción económica, nosotros seguimos creciendo. Y además no endeudó. No endeudó el país. Entonces, la gente lo ve como una opción viable para enfrentar la crisis que estamos viviendo y que se proyectará por un largo tiempo. Ustedes celebraron ya su congreso con éxito, pero falta otra pata, que es ya la designación, porque todos ustedes son provisionales, sí. Es la elección de todos los cargos.
Sí. Y ahí hay muchas expectativas de que surjan o que deben de surgir caras nuevas, de que se vea una juventud, mayor cantidad de mujeres. ¿Cómo tú ves ese proceso que, aunque aparentemente creo que es en septiembre? Bueno, nosotros no tenemos fecha por el hecho de que ahora estamos en un programa de crecimiento. Nosotros estamos tratando de llegar al 1.000.000 de miembros y por eso estamos diseminados los dirigentes de nuestra organización por toda la geografía nacional, contactando a nuestros dirigentes para inscribir los nuevos miembros y organizarlo en la estructura, porque antes estábamos inscribiendo para el proceso electoral, pero ahora estamos inscribiendo para la estructura del partido. Cuando tengamos ya la estructura partidaria conformada a la luz de los nuevos estatutos o de los estatutos que nos hemos dado, entonces nosotros vamos a definir la fecha para la renovación de nuestra dirección, porque la dirección que tenemos es una dirección heredada. Los miembros de la dirección central de nuestro partido fueron los que eran miembros de la dirección ¿cómo se llama? Del Comité Central. Del Comité Central, ya se me te olvidó, del Comité Central del viejo partido. Entonces pasaron a ser de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Los que somos miembros de la dirección política de nuestra organización fueron los que vinieron del comité político del viejo partido y una parte que también estaba en la comisión de estrategia del equipo del compañero Leonel Fernández dentro de esa organización. Entonces, los que vienen del PTD también, o sea, los que son de la dirección central venían de su comité central y los que son de la dirección política también venían del comité político del PTD. Ahora nosotros tenemos que crear una estructura democrática, en la que participen todos los miembros de nuestra organización para su elección. Y eso, como dije, será... Pero los puestos van a ser por elección. Sí, van a ser, bueno, en los estatutos está definido que los miembros a la dirección central serán electos por todos los miembros del partido. Pero las secretarías, por ejemplo, los titulares de secretaría serán electos por la dirección central. Los vicesecretarios de las secretarías serán electos por la dirección política, ¿verdad? Y los miembros, obviamente, de la dirección política serán electos por la dirección central. Así está establecido en los estatutos de nuestra organización política. Manolo, hablemos de la economía. Hablemos de la economía. Tú en el segmento pasado, a grosso modo, dijiste que el gobierno enfrentaba grandes retos, y es así, tanto por esta pandemia como por una crisis mundial generalizada. Pero ¿crees tú que realmente el gobierno ha manejado la situación dentro de todo de una forma correcta? Si hacemos un comparativo en este poco tiempo con lo que sucedió en el PLD, en el gobierno pasado, específicamente vamos a enfocarnos en la parte de la pandemia, para no irnos a la parte de otros manejos. Bueno, comparar, yo creo que el gobierno pasado en términos macroeconómicos actuó bien. O sea, yo creo que la economía fue bien manejada. El problema del gobierno de Danilo Medina no fue económico, sino fue un tema de institucionalidad, ¿verdad? De quiebre de la institucionalidad democrática del país. Ese fue el problema fundamental, y de los actos de corrupción que no tienen precedente, yo creo que en la historia moderna de la República Dominicana. Pero en cuanto al tema de la economía, yo creo que fue bien manejada en el pasado gobierno. Obviamente hubo mucho endeudamiento inexplicable. Yo siempre digo que también el manejo de la economía se debió a que el país siguió creciendo por inercia, porque es igual que un vehículo. Cuando tú tienes un vehículo acelerado a 100 y le quitas el acelerador, él sigue avanzando. Sí, Leonel le entregó... Sigue avanzando, no, porque las fuerzas productivas se desarrollaron durante los gobiernos de Leonel Fernández, y eso fue el gran acelerón a la economía y al desarrollo de la República Dominicana. Entonces, en medio de ese acelerón, ¿verdad?, cuando tú quitas el freno, el vehículo sigue caminando. Lo único que se va desacelerando, porque el crecimiento económico de los gobiernos del compañero Leonel Fernández no era el mismo que el crecimiento económico de los gobiernos de Danilo Medina. O sea que ahí funcionó el tema de la inercia en la economía, ¿verdad? Pero no podemos ser mezquinos, se manejó bien. Lo que no entendemos fue cómo tomaron tanto dinero prestado con un petróleo con precios deprimidos, porque en el gobierno de Leonel Fernández hubo un crecimiento económico espectacular con precios altos del petróleo. Entonces no hubo endeudamiento. Entonces en los gobiernos de Danilo Medina, con precios bajos, un gran endeudamiento, y tampoco se vieron muchas obras importantes de infraestructura como durante los gobiernos de
de Leonel Fernández. Pero salvando esas situaciones, yo creo que en sentido general hubo un manejo macroeconómico aceptable. En este gobierno de Luis Abinader, bueno, hay que verlo en el contexto de la crisis de la pandemia y económica. Habían pronósticos de la CEPAL de que habría una contracción de menos 9.2 para la economía de la República Dominicana. En la medida en que hubo un manejo más o menos apropiado de la pandemia y se fueron tomando medidas, diríamos que también apropiadas en términos económicos, los pronósticos mejoraron. Y luego se hablaba de una contracción de -7, ¿no? Y terminó siendo de -6, ¿verdad? O sea, que mejoramos. Lo que quiere decir que eso es un punto a favor del presidente Luis Abinader, pero que tiene que ver también con el contexto global. O sea, la situación también, los pronósticos para el mundo mejoraron y para América Latina también mejoraron con relación a lo que se estaba previendo en principio. Y nosotros fuimos parte de todo lo que ocurrió en nuestra región y por lo tanto también mejoramos los pronósticos en términos de crecimiento económico o de recuperación económica. Es decir, que tu enfoque es que el gobierno lo ha hecho bien de acuerdo a las circunstancias. Yo pienso que sí. O sea, no se le puede pedir más al gobierno dominicano. Hay algunos amigos que dicen, y yo no estoy de acuerdo con eso, me imagino que tú tampoco, porque eres economista, que un punto a favor del gobierno es que el peso se ha apreciado con relación al dólar, y yo he dicho que eso no tiene nada que ver con las políticas monetarias nacionales, sino que tiene que ver con lo que ha pasado en Estados Unidos, en donde la Reserva Federal ha lanzado un montón de dólares a la calle, obviamente para enfrentar la pandemia, para ir en auxilio de sus... Pero además se ha apreciado después que se depreció muchísimo. Después que se depreció muchísimo. Es que cuando comenzó antes de la crisis andaba por 56. Así es. O 55 y pico, y llegó a 58 y pico. Llegó a 58. Casi rozando el 59. Sí. Entonces, lo que ha habido es una especie de recuperación. Recuperación que se combina también con la depreciación del dólar, ¿verdad? Un dólar que, bueno, yo siempre he dicho, lo aprendí de Juan Bosch, que el dinero es una mercancía como cualquier otra, que cuando abunda se abarata y cuando escasea se encarece. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha abundado mucho el dólar, porque las remesas han fluido, partiendo, ¿no?, de la cuestión de las ayudas que se están dando en Estados Unidos, y hemos mejorado mucho por eso también, por el tema de remesas. Entonces, eso obviamente ha tenido un impacto en la recuperación del peso dominicano. Que mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo, yo en estos días, yo tengo un hijo experto en cuestiones de vehículos. Y, por ejemplo, los vehículos japoneses y europeos están costando más ahora por el tema de la depreciación del dólar, claro, que los vehículos norteamericanos. Claro que el vehículo norteamericano de esa jipeta, que tú ves unos precios, ¿y cómo? Comparado con los japoneses. Claro. Y es un tema de la depreciación del dólar frente a esas monedas. Frente a todas, porque es que el dólar no se ha depreciado con relación al peso dominicano frente a todas las monedas, porque el mundo está inundado de dólares. Entonces, ante esta situación... Lo que pasa es que en esa economía a ellos les beneficia porque aumentan las exportaciones. Y no hay inflación. Por supuesto. En el caso nuestro, no. En el caso nuestro, cuando el peso se deprecia, hay inflación. Hay inflación, así es. Pero de todas maneras, en sentido general, diríamos, en medio de esta situación tan difícil y estresante para cualquier gobierno, yo creo que ha habido un manejo apropiado, diríamos aceptable, de la economía en la República Dominicana. Manolo, y en términos de la construcción de las relaciones internacionales de la Fuerza del Pueblo, obviamente, ya solo Leonel Fernández es una figura conocida a nivel mundial, pero claro, el partido como tal, así como tiene que fortalecer internamente, externamente lo tiene que ser. Tú eres secretario de Relaciones Internacionales. ¿Cómo va eso? Por ejemplo, ¿el partido ya forma parte de alguna organización? Bueno, nosotros hemos heredado membresías. Por ejemplo, nosotros heredamos membresía de la COPAL. Porque la Fuerza del Pueblo está en COPAL. Sí, te voy a explicar por qué. Aunque nosotros estábamos en la COPAL, presidiendo la COPAL por el PLD, que hubo de abandonarla, porque los puestos son del partido. Sí. Entonces, si yo seguía ahí, cuando me fuera de la Fuerza del Pueblo, la presidencia de la COPAL iba a ser del PLD, sí, ¿verdad? Y no nos convenía. Entonces, hubo de dejar la presidencia y no me repostulé, porque entonces le iba a dejar el puesto al PLD.
Entonces heredamos la membresía por el PTD, porque el PTD en mi gestión como presidente de la COPAL ingresó a la COPAL. Sin tú sabes que el PTD iba a ser. No me lo imaginaba. Entonces, como nosotros fuimos una especie de fusión con el PTD y asumimos el PTD, entonces lo que hicimos fue notificar a la COPAL el cambio de nombre de PTD a Fuerza del Pueblo, y por eso preservamos la membresía en esa organización. En cuanto a nuestras relaciones internacionales, te va a sorprender lo que te voy a decir. A mí me tocó empezar a recorrer el mundo, estableciendo las relaciones del viejo partido a nivel internacional junto con Juan Santamaría y con otros compañeros como Guarocuya Félix, como Aurelio Guerrero, ¿verdad? Inocencio García, que éramos parte de la Secretaría de Relaciones Internacionales. Pero el que asumimos más este tema, porque los otros estaban en cuestiones de gobierno, fuimos en principio Juan Santamaría y yo, y luego falleció Juan Santamaría y lo asumimos Aurelio Guerrero y quien habla. Cuando nosotros salimos a recorrer el mundo en estos simposios y eventos de partidos políticos, no conocían al PLD. ¿A quién conocían? Era al PRD. Al PRD. Conocían a Peña Gómez como político, a Juan Bosch lo conocían como el presidente, ¿verdad?, derrocado, y el literato y todo, a Leonel Fernández como la figura que es, Casi nadie conocía a Danilo Medina. Hay mucha gente incluso que cree que Leonel Fernández es el presidente todavía. Eso es cierto, no es un chiste ni es nada, eso es cierto. Y bueno, ¿qué ha ocurrido ahora? A nosotros nos costó mucho tiempo dar a conocer el Partido de la Liberación Dominicana, años, hasta que nosotros logramos presidir la COPAL y logramos tener una presencia importante en el Parlamento Centroamericano, en el Foro de Sao Paulo, del que todavía es miembro el Partido de la Liberación Dominicana y en el que nosotros participamos, heredado también por el PTD. Ahora, con un año de formación, no hay un partido político de América Latina que no conozca a la Fuerza del Pueblo y que sepa que existe la Fuerza del Pueblo. Yo diría, bueno, no se debe quizás al trabajo extraordinario que hemos hecho como Secretaría de Relaciones Internacionales, nos ha ayudado mucho también, y eso hay que decirlo, para ser honestos, la tecnología. O sea, el hecho de estar en grupos con el liderazgo latinoamericano y con el liderazgo europeo, estar en grupo, hemos promovido la existencia de la Fuerza del Pueblo y sobre todo su Congreso. Fíjate que en el Congreso hubo salutaciones de los principales líderes de América Latina que saben de la existencia ya de la Fuerza del Pueblo. Yo no creo que que ningún líder de América Latina ignore la existencia de nuestra organización política. Es una organización política que tiene mucha presencia ya. Nació grande, es así, nació grande. Adelante, Ana Patricia. Claro que sí. ¿Cuáles planes tienen ustedes, Manolo? No vamos a decir ya este año, sino vamos a decir en el segundo tramo, que es en la parte donde la gente empieza vamos a decir que a calentar un poquito de que bueno, ya están las elecciones cerca, qué va a pasar, quiénes son los partidos que están. Sabemos que ya el PLD teóricamente pues no una opción de poder, o sea que volvemos de nuevo a un bipartidismo, ustedes y el PRM. Entonces, ¿cuáles son esas pautas y esas cosas que piensan llevar a cabo? En principio, el plan de crecimiento que ya iniciamos, el plan de crecimiento, lo que con esta primera etapa del plan de crecimiento pretendemos tener 1 millón de afiliados, como decía hace un momentito. Luego de tener ese 1 millón de afiliados, entonces iríamos al otro congreso. Concluimos el primer congreso constitutivo, profesor Juan Bosch, e iríamos al congreso elector Manolo Tavares Justo. Y esa es la segunda etapa. Pero en este momento estamos nosotros trabajando lo que es la estructura orgánica territorial de nuestra organización política. Necesitamos dirigentes como lo tenemos, ¿verdad? Pero estaban sueltos. Necesitamos que estén en las organizaciones de base. Ahora estamos construyendo las llamadas direcciones de base, y con las direcciones de base se van a formar las direcciones intermedias, las direcciones municipales y distritos municipales, y luego las direcciones provinciales. En esa etapa estamos, lo estamos haciendo con mucho éxito. Eso es fundamental para fundamental. Electorales. Claro, entonces, porque nosotros estamos organizando a la gente en términos territoriales
para que luego la Secretaría de Asuntos Electorales, que dirige el compañero Luis Toral, entonces ubique a esos compañeros de los territorios en las mesas electorales. Así estamos trabajando la estructura de nuestra organización política. Ya la gente nos ve como una opción de poder. Yo pienso que nosotros vamos a asumir el gobierno a partir de 2024, pero necesitamos esta estructura para garantizar la presencia en cada barrio, en cada calle, en cada callejón, en cada calleja, ¿no? De suerte que tengamos el control de los electores y podamos convertir en realidad la simpatía que empezamos a tener ya a nivel nacional. Manolo, ya finalmente el tema de la Operación Coral tapó el debate que había sobre las 3 causales y el Código Penal, que ya en esta semana en primera lectura fue aprobada. El PRM no se trazó una línea como partido. Te hago la pregunta porque resulta gracioso que el comité político del PLD la pasada semana lo decidió. Sin embargo, la mayoría de sus legisladores votó en contra de la línea del partido. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque ahí nadie respeta a nadie. Ahí se perdió la autoridad. Creo que solamente 8 diputados. Fíjate qué es lo que pasa. Cuando se pierde la autoridad moral. Yo te hice la del PRM, sí, para que cayéramos con el PLD. Cuando se pierde la autoridad moral, se pierde la autoridad política. Tanta gente señalada en ese comité político, nadie le hace caso. No tienen autoridad política, no importa lo que digan, va a seguir pasando. Porque eso está en un proceso de desmantelamiento. Eso se desguaza. Es la verdad. Y eso es una expresión de eso. O sea, nadie respeta a nadie. Sí, porque siempre el comité político, su lineamiento es respetado por los legisladores. Por supuesto. Ya eso no es así. En el caso nuestro, nosotros habíamos decidido votar por el Código Penal tal y cual estaba. Y habíamos definido la posición de que ese tema, el conflicto que hay, el debate que hay en la sociedad, se dirimiera en el Tribunal Constitucional. Que es lo lógico, ¿eh? Sí, entonces así hacía la mayoría de los países. Claro, y así tendrá que ser. Claro, así ha aquí. pasado en Estados Unidos, pasado en España y en otros países. Entonces, nosotros orientamos a nuestros legisladores a votar, tal y cual estaba planteado, aunque hubo una variación, ¿verdad? Que hubo una de las causales que sí se fue aceptada y se votó, pero en principio estamos de acuerdo que eso no fuera incluido en el código para que tuviéramos un código. Claro, exacto, para salir de eso y tener un código, porque aquí hay un problema de los códigos que patinan y no se aprueban. Entonces, bueno, salir del código y dejar eso en manos del Tribunal Constitucional. Esa era la posición de nuestra organización política y nuestros legisladores votaron unificados en torno a la posición de la dirección política de nuestro partido. Tú tienes algo, Ana Patricia. Tenía. Sí. No, adelante. Te quedan unos minutos. Se me olvidó preguntar de nuestra parte. ¿Ustedes como organización están dispuestos a aceptar cualquier persona que quiera adherirse a ella, cualquier miembro, sea de cual sea partido? No entendí bien la pregunta, Ana, perdón. No soy yo bien. ¿Cómo están dispuestos a recibir a cualquier persona que quiera adherirse a la fuerza del pueblo, sea del partido que venga? Bueno, este es un partido abierto, democrático, en donde todo dominicano, ¿verdad? Honesto, serio, respetable, tiene acceso. Puede venir, las puertas están abiertas. Nosotros estamos recibiendo todos los días gente que no solo son del PLD, el 95%, más del 95% son del PLD. Pero estamos recibiendo, no quiero dar informaciones ahora, pero estamos recibiendo también de otras fuerzas políticas, disgustados, que están llegando. Estamos recibiendo también gente de la sociedad civil, gente que nunca ha militado en partidos políticos también y entiende que ahora lo puede hacer desde la fuerza del pueblo. Y la captación de juventud. Hay muchos jóvenes, de hecho, nosotros hemos creado una estructura ahora en este Congreso que es Fuerza Joven del Pueblo, que es una organización que actuará en paralelo al partido. Tendrán su independencia, tendrán sus propios estatutos, sus propios mecanismos de funcionamiento y eso se lanzará en los próximos días. Hay muchos jóvenes que ingresarán a partir de esa plataforma partidaria. Perfectamente. Así es. Manolo Pichardo, muchísimas gracias por tu participación. Gracias, Ramón, por la invitación. Gracias, Ana. Continuamos, amables televidentes, con Propuesta Semanal.